Bueno, un saludo muy especial para todos. Para mí es un honor haber sido invitado a dar esta conferencia de diagnóstico de la atrofia multisistémica. Agradezco a DeFi de MSAI por esta invitación. Y vamos a hablar acerca del diagnóstico de la atrofia multisistémica que veremos como AMS en las diapositivas para que nos confundamos. Mi nombre es Gabriel Arango. Yo trabajo en Bogotá, en el Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso y en la Clínica de Mar, Colombia. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para la presentación que vamos a tener. Vamos a ver que la atrofia multisistémica primero es una entidad poco frecuente, la cual fue descrita a inicios del siglo XX, o sea, todavía es es una, es una patología relativamente nueva que estamos de hecho conociendo y que se ha avanzado bastante en su diagnóstico y algunas cosas en su tratamiento. Inicialmente se conoció como el síndrome de Scheider-Mager, que fue escrito en los 60s. Luego tenemos criterios patológicos ya, que es el diagnóstico realmente definitivo, la patología cerebral, que fueron descritos en 1989. Y tenemos varios criterios diagnósticos que han sido publicados en el 99, en el 2008, y los últimos criterios fueron publicados por la Parkinson and Movement Disorder Society en este año, y son los que vamos a revisar. Entonces, dentro de las características clínicas, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Sus principales características pueden ser variables en cada caso y de hecho se han descrito que hay dos variantes. Cuando predomina el parkinsonismo, hablamos de la atrofia multisistémica P o parkinsoniana, y cuando predomina el síndrome cerebeloso, hablamos de la atrofia multisistémica C o cerebelosa. Siempre debe haber falla autonómica como parte de la entidad y ya más adelante vamos a desglosar qué significa todo esto. Es importante recordar que la atrofia multisistémica es una alfa-sinucleopatía que presenta inclusiones citoplasmáticas gliales y pérdida neuronal en los sistemas nigrostriales y olivopontocerebrosos como marcas patológicas. Estas inclusiones son de esta proteína, predomina esta proteína alfa-sinucleína. Dentro de las enfermedades que conocemos hoy en día como las alfa-sinucleopatías, vamos a encontrar básicamente estas tres: la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica y la falla autonómica pura. Comparten algunas características clínicas y pueden tener síntomas prodrómicos similares. Por eso, cuando vamos a tratar de diagnosticar estas entidades antes de que aparezca la clínica, a veces podemos confundirnos y puede ser difícil hacer un diagnóstico previo. Todas comparten en general la presencia de la disautonomía, solo que en la evolución de la enfermedad, en la atrofia multisistémica y en la falla autonómica pura puede ser el primer síntoma. En cambio, en Parkinson y en la demencia de cuerpos de Lewy es un síntoma tardío en su evolución. Por otro lado, esta atrofia multisistémica es la sinucleopatía de la más rápida progresión. La incidencia sabemos que es de 0,6 a 0,7 casos por cada 100.000. Es más frecuente la variante tipo parkinsoniana, como vimos anteriormente. En Japón es más común la cerebelosa. Inicia hacia la sexta década de la vida, generalmente entre los 55 y 60 años. La sobrevida promedio es de 8 o 9 años, pero algunos casos pueden llegar a sobrepasar los 15 años. La principal dificultad es que puede ser difícil de diagnosticar en etapas tempranas. Y de hecho, los nuevos criterios diagnósticos lo que buscan es facilitar un poco el diagnóstico en esas etapas tempranas. Dentro de los síntomas que puede tener la atrofia multisistémica vamos a encontrar la hipotensión ortostática, el parkinsonismo, la distonía, la ataxia cerebelosa, la vejiga neurogénica, la disfunción sexual, específicamente la disfunción eréctil en hombres, los trastornos del sueño. El más común de aquellos es el trastorno de comportamiento del sueño REM o la apnea de sueño o el estridor respiratorio. Los problemas respiratorios como el estridor respiratorio, los síntomas neuropsiquiátricos pueden estar presentes, aunque en esta entidad son tardíos, y la presencia de dolor. Como vemos, es una forma de presentación que tiene muchos síntomas, puede tener bastantes cosas, y de hecho por ahí viene su nombre multisistémica, porque compromete múltiples sistemas del organismo. Aquí en esta gráfica vemos un pequeño resumen. Desde el punto de vista neurológico podemos encontrar parkinsonismo, alteraciones cerebelosas, signos piramidales y disfunción ejecutiva de tipo frontal.
Desde el punto de vista psiquiátrico puede haber depresión, ansiedad, de sueño, puede haber el trastorno de comportamiento del sueño REM, aumento de la somnolencia diurna y el síndrome de piernas inquietas. Desde el punto de vista de la voz o de la parte de la oído, garganta y nariz, podemos encontrar estridor, disartria, disfonía y disfagia. Podemos tener neumonía por aspiración cuando ya la disfagia es bastante avanzada. Desde el punto de vista del sistema cardiovascular pueden haber síncopes, hipotensión ortostática, hipotensión postprandial, hipertensión nocturna, edema de miembros inferiores y cambios de color. Puede haber también disfagia, constipación, diarrea. Pueden haber cambios en la sudoración o en la parte vasomotora de la piel. Desde el punto de vista urológico puede haber disfunción sexual, urgencia urinaria y frecuencia alta de orina nocturna, incontinencia urinaria de urgencia, retención urinaria y infecciones recurrentes del tracto urinario, como una de las características de esta entidad. Aquí vemos en esta publicación del 2001 cómo en una presentación de varios casos de atrofia multisistémica de 203 vemos la frecuencia de los síntomas. Vemos que desde el punto de vista de los síntomas autonómicos, la incontinencia urinaria estaba presente en el 55%, la alteración postural, la hipotensión postural, incluyendo síncope, 51%, la impotencia 47%, los síncopes recurrentes en el 18%, retención urinaria, incontinencia fecal. Dentro de los síntomas de parkinsonismo, el más común fue la aquinesia. El temblor también está presente, pero como vamos a ver más adelante, este temblor que vemos en la atrofia multisistémica suele ser diferente al de la enfermedad de Parkinson. La rigidez también es muy frecuente. Y muy importante este detalle, la respuesta a levodopa. La respuesta a levodopa, como vamos a ver, es un criterio muy importante para el diagnóstico diferencial, pero generalmente se caracteriza porque es poca o es mala. Pero algunos pacientes, como vamos a ver, hasta un 40% pueden tener una buena respuesta inicial que se pierde rápidamente. Pueden haber disquinesias que son de predominio orofacial y también se pueden ver fluctuaciones, lo que a veces confunde el diagnóstico con la enfermedad de Parkinson idiopática. Por otro lado, vemos que hay ataxia de la marcha casi en la mitad de los pacientes, ataxia de extremidades en el 47%, podemos tener hiperreflexia en una muy buena cantidad de pacientes, reflejos anormales por lo menos en el 40%, la espasticidad es más bien rara. Puede haber deterioro intelectual, que generalmente es leve en la gran mayoría de casos. El estridor inspiratorio es algo típico de esta entidad. La distonía se puede ver y clásicamente lo que más se ve es la distonía en anterocólis, o sea, el cuello tiende a irse hacia adelante. Y aquí tenemos como un continuo de lo que ocurre en la enfermedad. Tenemos unos síntomas que pueden ser incluso premotores, o sea, previos al inicio de los síntomas motores, que son la disfunción sexual, los problemas urinarios, el trastorno de comportamiento del sueño REM, la hipotensión ortostática, el estridor, y después cuando tenemos parkinsonismo y alteraciones cerebelosas ya podemos hacer un diagnóstico de posible. Ya cuando tenemos una falla autonómica, multidominio, signos piramidales, ya es claro que esto es más probable que cualquier otra cosa. Y a medida que aumenta el tiempo, vamos a tener caídas recurrentes, puede necesitar un catéter para sacar la orina o para alimentarse, puede tener un compromiso severo del habla, el estridor laríngeo puede ser tan severo que el paciente puede requerir traqueostomía, pueden haber neumonías, pueden haber sepsis de origen urológico como causa de muerte y finalmente puede haber una muerte repentina que también está facilitada por toda la disautonomía y todos los problemas cardiovasculares que podemos ver en estos casos. La disautonomía es una de las principales características de la atrofia multisistémica. Si bien se ven prácticamente todas las sinucleopatías, en esta entidad suele ser temprana y la evolución de la enfermedad, temprana en la evolución de la enfermedad y progresa, siendo una fuente importantísima de discapacidad. Compromete diversos sistemas, puede ser cardiovascular, urológico, gastrointestinal, y generalmente puede ser el síntoma inicial, y al no haber parkinsonismo o no haber alteraciones cerebelosas, puede sugerir una falla autonómica pura, pero con el tiempo empiezan los otros síntomas, es donde logramos hacer el diagnóstico. El parkinsonismo, prácticamente todos los pacientes con esta enfermedad lo van a desarrollar en el curso de la enfermedad.
Por lo general es simétrico, aunque algunos casos pueden llegar a ser asimétricos si se confunden con la enfermedad de Parkinson. Una característica es que hay inestabilidad y caídas en forma temprana, generalmente durante el primer año. Es raro el temblor de reposo y es más frecuente el postular y de acción asociado al mini mioclonus. Es cuando ustedes están examinando al paciente, ven que además del temblor hace unas pequeñas sacudidas mioclónicas. Eso es muy característico de la atrofia multisistémica. Puede haber mala respuesta al levodopa, ya más adelante lo vamos a insistir en eso. Algunos pacientes pueden responder inicialmente esto al 40%, pero se pierde rápidamente. Algunos podemos decir, no responde, entonces suspendámosla, y ahí es donde se ve que hay un deterioro. Se define mal la respuesta al levodopa, una mejoría de la UPDRS, que es la escala que usamos para medir los síntomas del Parkinson, de menos del 30%, luego al menos de tomar un mes levodopa, por lo menos una dosis de 1000 miligramos al día, o la máxima tolerada por el paciente. En algunos casos pueden observarse disquinesias por levodopa, pero suerte de predominio facial o oromandibular. Tiene una rápida progresión. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo en la atrofia multisistémica genera importante discapacidad en muy poco tiempo. El compromiso cerebeloso o ataxia, lo más común que vamos a ver es la ampliación del polígono de sustentación que limita progresivamente la marcha. Puede haber también ataxia de extremidades y temblor atáxico, también disártria, puede haber nistagmus que ya sea evocado por la mirada o posicional. El piramidalismo, vamos a ver que 50% de los pacientes tienen hiperreflexia generalizada y se pueden encontrar reflejos anormales como Hoffmann-Miavisky, como mencionamos previamente, la espasticidad no suele ser tan frecuente. Ahora bien, esto es publicado en este año, son los criterios para el diagnóstico de la atrofia multisistémica que vamos a revisarlos porque es importante, porque esto es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante para hacer el diagnóstico. Vamos a ver que tenemos varias características. Lo primero, una característica esencial es que sea esporádico y progresivo en adultos generalmente mayores de 30 años el inicio. Vamos a hablar de categorías clínicamente establecidas o clínicamente probables. Y vamos a ver que debemos tener por lo menos como características disfunción autonómica, que sea alteraciones para el vaciamiento vesical, que por lo menos tengamos 100 mililitros de orina de residuo, una urgencia urinaria no explicada por otras causas, o una hipotensión ortostática neurogénica después de 3 minutos de estar de pie. Y adicionalmente debemos tener por lo menos un parkinsonismo que responde pobremente a levodopa, una ataxia cerebelosa que tenga por lo menos dos características: ataxia de la marcha, ataxia de las extremidades, disartria o alteraciones oculomotoras, por lo menos dos. También debemos tener por lo menos dos características motoras o no motoras de soporte, un marcador de resonancia y debemos tener ausencia absoluta de criterios de exclusión. Cuando vamos a hacer el diagnóstico de probable atrofia multisistémica, vamos a tener una disfunción autonómica con unos criterios que son un poco menos exigentes que los previos. Ya aquí hablamos de que para la hipotensión ortostática lo valemos hasta 10 minutos después de estar de pie. Puede haber parkinsonismo y por lo menos una característica cerebelosa. Al menos dos de estas deben estar presentes para hacer el diagnóstico de una probable. O sea, al menos dos de disfunción autonómica, parkinsonismo o alteración cerebelosa. Debemos tener por lo menos una característica motora o no motora de soporte. No se requieren criterios de marcadores de resonancia y tenemos que tener ausencia completa de criterios de exclusión. Aquí vamos a ver cuáles son esas características motoras de soporte. La primera de ellas es la rápida progresión en 3 años del inicio motor. Tiene que haber moderada a severa inestabilidad postural dentro de los 3 años del inicio motor. Perdón, moderada a severa inestabilidad postural. Tiene que haber distonía craniocervical inducida o exacerbada por levodopa en la ausencia de disquinesia de extremidades. Debe haber compromiso severo del habla en los primeros 3 años, debe haber disfagia que puede ser severa en los primeros 3 años del inicio motor, puede haber signo de Babinski que no se explique por otras causas
el temblor mioclónico postural o cinético. Las deformidades posturales también apoyan. También podemos tener estridor, suspiros inspiratorios que no se caracterizan. El paciente con atrofia multisistémica suspira mucho y es una característica clínica que tenemos que buscar. Y podemos tener cambios de coloración en las extremidades, en pies o manos. Una disfunción eréctil antes de los 60 años de edad. Y podemos tener llanto o risa patológica que también conocemos como el afecto pseudovulvar. Esos son los criterios de soporte motores y no motores, y ahora vamos a ver cuáles son los criterios de exclusión. Que haya un beneficio sustancial o persistente a la medicación dopaminérgica, que tengamos anosmia, que no se explique por otras causas, que tengamos una cognición fluctuante, que haya variación en la alerta y que haya declinar en las habilidades visoperceptuales, que tengamos alucinaciones no inducidas por drogas en los primeros 3 años del inicio, que tengamos demencia en los primeros 3 años de inicio, que tengamos alteración supranuclear de la mirada o lentificación de las sacadas verticales, o que tengamos hallazgos a los exámenes de resonancia u otros de un diagnóstico alternativo, como la pared supranuclear progresiva, parkinsonismo vascular, una alteración cerebelosa sintomática, un tumor o algo similar. También debemos documentar que se pueda documentar una condición alternativa que explique los síntomas. Entonces aquí lo más importante es el diagnóstico con la enfermedad de Parkinson y con la demencia de cuerpos de Lewy y la parálisis supranuclear progresiva. Hay una serie de definiciones operativas que cuando vamos a hacer los diagnósticos tenemos que tenerlas en cuenta. Es muy importante. Cuando hablamos del residuo vesical para que sea positivo, tenemos que tener un resumen de por lo menos 100 mililitros para la atrofia multisistémica clínicamente establecida o un residuo postmiccional de cualquier volumen para la clínicamente probable. Retenido en la vejiga después de una micción voluntaria, ya sea medido por ecografía vesical, urodinamia o un cateterismo. Deben excluirse causas secundarias como la obstrucción del flujo de la salida de la vejiga debido a agrandamiento de próstata. Entonces, muchas veces cuando tenemos este problema, nuestros pacientes deben ser valorados por el urólogo para descartar otro tipo de problemas. La incontinencia urinaria de urgencia no explicable por otras causas es la queja de un escape de orina involuntario asociada a la sensación de urgencia en ausencia de infección. Siempre se deben descubrir causas no neurogénicas, en especial en mujeres, como cirugía pélvica previa, prolapso del piso pélvico en el caso de las multigestantes. La hipotensión ortostática neurogénica la vamos a definir como un descenso de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, acompañado de un descenso de la diastólica de por lo menos 10 milímetros de mercurio, y una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica menor de 0.5 latidos por cada milímetro de mercurio en los 3 minutos luego de ponerse de pie, para la clínicamente establecida, o 10 minutos para la clínicamente probable. Luego de ponerse de pie o de ser una inclinación en una mesa vascular, que cualquiera de las dos puede ser una opción. Deben excluirse causas secundarias como la neuropatía autonómica diabética y los medicamentos que pueden alterar la respuesta a la frecuencia cardíaca a la ortostasis como los beta-bloqueantes. El parkinsonismo lo vamos a definir como la presencia de bradiquinesia más rigidez o temblor, excluyendo el temblor intencional en un paciente con un síndrome cerebroso asociado, juzgado por especialistas en trastorno del movimiento después del examen realizado como se describe en la UPDRS, en la parte 3, que es el examen físico, donde bradiquinesia es lentitud del movimiento y disminución de la amplitud de la velocidad a medida que se continúan los movimientos. Rigidez es la resistencia al movimiento pasivo, independiente de la velocidad, que no refleja la falta de relajación y que puede ir acompañada del fenómeno de rueda dentada. Y temblor es un movimiento involuntario rítmico arrítmico en brazos o piernas. Para la atrofia multisistémica clínicamente definitiva es indispensable que el paciente no tenga un beneficio sostenido a levodopa o una mejoría menor del 30% hasta con 1000 miligramos de levodopa, como habíamos hablado previamente. Y debe tomarla mínimo un mes en forma continua para decir que no hay una respuesta adecuada. El síndrome cerebeloso requiere por lo menos 2 características, ya sea ataxia de la marcha, ataxia de extremidades, disartria o disfunción oculomotora para el diagnóstico,
y 1 para la clínicamente probable. Las características motoras de apoyo, ya habíamos hablado de eso: inestabilidad postural moderada severa en los 3 años del inicio motor, distonía craneocervical inducida o exacerbada por levodopa, deterioro severo del habla o de la deglución dentro de los 3 años del inicio de los síntomas motores, signo de Babinski o Hoffman, inclusive no explicado por otras causas, mioclonías postulares irregulares o temblor de acción. Y las alteraciones posturales, por lo menos, debe haber anterocolis, laterocolis desproporcionados, camptocornia, que es la flexión severa de tronco, síndrome de Pisa, que es la desviación lateral del tronco, o contracturas en manos o pies, excluyendo contracturas de Dupuytren o debida a otra causa conocida, incluyendo el síndrome córtico-basal, que recordemos, el síndrome córtico-basal es una entidad que es muy asimétrica, que hay mano extraña y compromete un solo lado del cuerpo inicialmente. El estridor es un sonido respiratorio inspiratorio de tono alto emitido durante el sueño o mientras está despierto. Es importante siempre interrogar cómo es el sueño de los pacientes. Se debe considerar la laringoscopia para excluir lesiones mecánicas o anomalias funcionales de las cuerdas vocales relacionadas con otro tipo de trastornos, que el paciente tenga suspiros o jadeos expiratorios profundos e involuntarios, que tengamos frialdad distal en extremidades de reciente inicio con cambio de color, ya sea púrpura, azul o palidez, a la presión y pobre retorno circulatorio. Que tengamos incapacidad persistente para lograr o mantener una erección suficiente para participar en la actividad sexual, esto en especial para menores de 60 años, para la atrofia multisistémica probable. La incapacidad persistente para lograr o mantener una erección, como ya mencionamos. La incontinencia emocional, rizo llanto patológico, no es necesario que sea presenciada por el médico y debe ser interrogada a la familia. Aquí vemos una serie de cambios en la coloración de la piel, que son los clásicos que mencionábamos. Aquí tenemos la postura en anterocolis, que es típica en los pacientes de atrofia multisistémica, y aquí tenemos un pie estriatal donde estamos viendo cómo se extiende este primer dedo haciendo un reflejo de Babinski. Por otro lado, hay una serie de marcadores que vamos a revisar rápidamente, que podemos encontrar en la resonancia y que son necesarias para hacer el diagnóstico clínicamente establecido. La ausencia del marcador en resonancia no quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad, sino que solo podemos hacer un diagnóstico de probable. Para la atrofia multisistémica parkinsoniana podemos ver atrofia del putamen, atrofia del pedúnculo cerebeloso medio, atrofia del puente, atrofia del cerebelo, y aquí el signo de la cruz del pan caliente, mejor decir, cruz de Malta. Puede haber incremento en la efusibilidad del putamen o del pedúnculo cerebeloso medio. Para las atrofia predominio cerebeloso, vamos a ver atrofia de putamen, vamos a ver atrofia muy importante de las estructuras infratentoriales, el mismo signo de la cruz de Malta, y vamos a tener cambios en la difusibilidad del putamen. Vamos a ver unos ejemplos. Este ejemplo es, como vemos, la atrofia de tallo, la atrofia de cerebelo, comparado contra un paciente con enfermedad de Parkinson, donde vemos que aquí se ve el puente un poco más redondito, más gordito, aquí se ve aplanado, y vemos cómo se ve este cerebelo no tan atrófico. Aquí este es otro ejemplo de un paciente con Parkinson, donde vemos un pedúnculo cerebeloso medio normal, y aquí vemos una importante y severa atrofia del pedúnculo cerebeloso. Aquí vemos el signo de la cruz de Malta, como se ve característicamente en el puente, asociado a la atrofia cerebelosa. Este es otro ejemplo donde vemos varios de los hallazgos: la cruz de Malta, la atrofia de puente y la importante atrofia cerebelosa en un paciente con una atrofia de predominio cerebeloso. Aquí vemos los otros hallazgos, la atrofia del putamen y también lo que se conoce como el ribete estriatal o la alteración de la difusión a ese nivel del estriado. También son signos que ayudan al diagnóstico. Aquí vemos el ribete estriatal en el artículo original donde lo describieron. Y aquí vemos otros signos: la atrofia importante de pedúnculo cerebeloso medio, la ampliación del cuarto ventrículo como símbolo de atrofia. Y aquí vemos los cambios en difusión que se han descrito, que se ve perdida la difusión en las zonas del putamen, que eso no se ve en otros trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. Aquí vemos nuevamente otros tiempos donde se ve ese ribete estriatal y donde se ve esos cambios en la intensidad del putamen, que son clásicos
y son criterios de soporte para atrofia multisistémica. Por otro lado, también se habla de la atrofia multisistémica prodrómica. El problema es que esta es una categoría para poder detectar pacientes con síntomas y signos presentes, pero insuficientes para hacer un diagnóstico probable. Es una categoría de investigación que tiene especificidad limitada que requiere validación en estudios prospectivos. En esta requiere que haya un diagnóstico de un trastorno de comportamiento del sueño REM, o el comportamiento de los movimientos, del sueño y los movimientos oculares rápidos. Tiene ese trastorno de comportamiento del sueño REM que clínicamente se caracteriza por el paciente que actúa los sueños. Nosotros usualmente cuando soñamos desconectamos toda la parte motora y no actuamos, pero aquí el caso es que el paciente empieza a gritar, empieza a hablar durante el sueño, si sueña que lo están persiguiendo incluso puede salir corriendo, caerse de la cama. Esa tasa de conversión a atrofia multisistémica puede ser de 8 a 28% después de 4 a 5 años de trastorno de sueño. Ese trastorno de sueño puede iniciar luego de 2 a 10 años de tener la falla autonómica aislada. Para los criterios actuales, sí requiere que esto sea confirmado por una polisomnografía. Ese trastorno de comportamiento del sueño REM es común a todas las sinuscleopatías, lo vimos en Parkinson, demencia de cuerpos de Lewy, y cuando está presente de forma aislada, es difícil predecir cuál será la evolución a futuro del paciente, o a qué se va a convertir a futuro. Hay varios predictores de fenoconversión, que es la norepinefrina en decúbito supino mayor de 1000, que se conserve el olfato. Si el olfato se altera, lo más probable es que se vaya a desarrollar una enfermedad de Parkinson, una frecuencia de reposo mayor a 70, edad de inicio en los principios de los 50, que haya algunos cambios ortostáticos, que haya una pérdida de la sudoración con un patrón preganglionar y que tengamos signos motores sutiles que no califican para parkinsonismo o ataxia en la evaluación inicial. Aquí vemos en el artículo que mencionábamos de este año cómo se puede hacer el diagnóstico de una atrofia prodrómica, pero hay que recordar que esos son criterios de investigación, ya no son para uso en la clínica como los pasados, sino más para investigación. Entonces, ¿qué debemos tener? Por lo menos un trastorno de comportamiento del sueño REM probado de forma polisomnográfica, debemos tener una alteración de la presión arterial, que habíamos hablado, pérdida de 10, 20 sistólicos, 10 diastólicos de la presión después de 10 minutos de estar de pie o de levantar la cabeza, que haya alguna señal de falla urogenital como la disfunción eréctil en menores de 60 años o los residuos vesicales elevados, y que tenga por lo menos una de las siguientes, que haya signos sutiles de parkinsonismo y signos sutiles cerebelosos. Aquí sí se requiere una evaluación por un especialista en trastornos del movimiento y que tengamos ausencia de los criterios de exclusión, que sean por lo menos una anosmia no explicada, que tenga una imagen de scintillafría cardíaca normal, que es anormal en la enfermedad de Parkinson, que tengamos una fluctuación cognitiva con una importante variación de la alerta, que tengamos alucinaciones no inducidas por medicamento, que tengamos demencia, que tengamos alteración de la mirada vertical y que podamos tener algunos diagnósticos alternativos que expliquen los síntomas del paciente. Aquí, por otro lado, es recordar siempre cuáles son los principales diagnósticos diferenciales. De la atrofia multisistémica está la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy, la PSP y la degeneración córtico-basal. Como adición, recordar que enfermedad de Parkinson, buena respuesta al levodopa, puede haber anosmia, que no sea la atrofia multisistémica, la alteración, la demencia de cuerpos de Lewy predomina el trastorno cognitivo con alucinaciones y fluctuaciones muy importantes, la parálisis supranuclear progresiva, tenemos un parkinsonismo severo, aquinético rígido predominante con un compromiso muy temprano de la marcha y alteración oculomotora más que todo de la mirada vertical, y la generación córtico-basal, que clásicamente es una enfermedad muy asimétrica y que persiste muy asimétrica a lo largo del tiempo, cosa que no pasa con la atrofia multisistémica. Por otro lado, podemos tener algunos biomarcadores. No son requeridos para el diagnóstico de la atrofia multisistémica, son más usados en investigación, y hay que recordar que algunos todavía están en validación y no están disponibles en todos los sitios. Entonces, esos marcadores son lo que ya habíamos hablado de la resonancia, y las
tomografía por emisión de positrones, donde se pueda ver hipometabolismo en putamen, en tallo cerebral, cerebelo, donde tengamos una cintigrafía cardíaca normal, que se compromete más en el Parkinson, que tengamos la prueba del trastorno del comportamiento del sueño REM, que tengamos la norepinefrina plasmática más de 100, que se demuestre hiperactividad del detrusor o disinergia del esfínter con un test urodinámico, que tengamos alteraciones. Eso hay un estudio local aquí en Colombia que es donde se hizo este estudio, y sí, la electromiografía del esfínter anal con denervación puede ser sugestiva de atrofia multisistémica. Y lo otro ya es la detección de oligómeros de alfa-sinucleína en el líquido cefalorraquídeo o en plasma. Eso ya está en validación y en estudio, por ahora no es un criterio para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y recordar sencillamente que el diagnóstico definitivo se hace por confirmación patológica. Hay pérdida neuronal selectiva y una glirosis que afecta predominantemente a la sustancia negra y al cuerpo estriado. Puede haber degeneración microestrietal, así como las vías olivopontocerebelosas y la columna celular intermedio lateral de la médula espinal. Y esas inclusiones gliales son ricas en alfa-sinucleína. Bueno, por último, es para recordarles, muchísimas gracias, esta es mi ciudad, Bogotá, y es para recordarles que hoy en día, a pesar de los avances, el diagnóstico de muchas entidades del movimiento, incluyendo la atrofia multisistémica, es predominantemente clínico. Todavía no tenemos un examen o un laboratorio que nos confirme la atrofia, nos puede apoyar, pero lo que lo confirma es la evolución clínica. A veces hay que ser claros, objetivos con el paciente y decirles, a veces nos demoramos un poco en poder hacer el diagnóstico y el tiempo probablemente es el que nos va a resolver todas las dudas. Muchas gracias por su atención y espero que esto haya sido de provecho para todos ustedes. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.